que sería el doctor Baldomero Lago Marín, de la Universidad de Utah, Estados Unidos. Él es profesor titular y director del Departamento de Filologías de la Utah Valley University. Entonces, aquí está con nosotros el profesor. Buenas tardes a todos. Es un placer estar con todos ustedes aquí en México y la verdad que es un honor. Esto es un sueño hecho realidad y le doy las gracias a José Luis García Cuez, a José Antonio Santizo por el trabajo tan maravilloso que han hecho. Para mí es un honor estar con ustedes y espero que les pueda mantener un poquito activos, despiertos, porque comprendo que después de la comida es normal que se quieran echarse una pequeñita siesta. Quisiera hablarles hoy un poquito sobre el aprendizaje, la adquisición de un segundo idioma, y he propuesto los siguientes objetivos. Y vamos a hablar brevemente, y eso ha sido lo más difícil de todo, que solamente tengo 15 minutos para poder exponer algo que honestamente podría estar horas hablando al respecto. ¿Cuál es la diferencia con respecto a la adquisición de lenguas entre lo que es el aprendizaje y lo que es la adquisición? ¿Cuáles son algunas básicas 6 teorías sobre adquisición de lenguaje? ¿Cuál es el proceso de aprendizaje dependiendo de las edades? Diferencias entre lengua materna y lengua adquirida. Y, por último, unas breves estrategias de aprendizaje. Y aquí está el interrogante que quiero hacerles a ustedes. La primera pregunta que me gustaría hacerles es, ¿cuántos de ustedes hablan una segunda lengua? Por favor, levanten la mano. Bueno, no está mal, muy bien. O sea, que la cosa va bien. ¿A cuántos de ustedes les gustaría aprender una segunda lengua? Ah, ok, muy bien. O sea, que tengo mercado, que puedo vender. O sea, vamos bien, la cosa va bien. Estupendo. Obviamente, en la era de globalización que vivimos, la cercanía al aprendizaje de las lenguas está al orden del día. Y lo estamos viendo a niveles escolares, a niveles de diseños curriculares, tanto en las escuelas primarias como en las escuelas secundarias y posteriores, ¿no? Y universitarias. Tracy Terrell, Stephen Krashen, sale ya el inglés. Muchos autores y filósofos y lingüistas han hecho una gran distinción entre lo que es el aprendizaje y lo que es la adquisición. El aprendizaje es aquello que naturalmente aprendemos desde que somos niños, ¿no? Lo que llamamos el proceso innato, el innatismo. El aprendizaje es algo que nos cuesta. ¿Y cómo es que a un niño puede aprender una lengua casi sin pensarlo, mientras si ustedes les colocan un aula de ruso o de chino, verdaderamente van a sufrir como el pobre chico que tenemos aquí en la imagen? ¿Okay? ¿Por qué esa diferencia? Es curioso que tanto psicólogos, lingüistas, biólogos, neurofisiólogos, antropólogos, sociólogos, todo este marco de gente ha estado estudiando durante los últimos 30 años varios factores. Y uno de ellos es cómo, por ejemplo, cómo aprendemos una lengua, inclusive nuestra lengua materna. ¿Cómo es que eso se genera en el cerebro? ¿Por qué lo aprendemos? Hay teorías que dicen que hay 2 cosas que no podemos parar a un niño de hacer. Y una de ellas es hablar y la segunda, caminar. Esas 2 cosas son innatas dentro de la persona, por lo cual no podemos frenar ese proceso. Otro aspecto es qué ocurre con el lenguaje o el pensamiento, que viene uno antes que el otro. Otro aspecto puede ser cuáles son los factores que nos conllevan al aprendizaje de una primera lengua. Y lo que quiero hacer es una exposición de cómo aprendemos nuestra primera lengua. Porque para poder entender cómo se adquiere una segunda lengua, debemos de visualizar un poquito cómo adquirimos nuestra lengua materna, cosa que quizás ya a muchos de nosotros se nos ha olvidado. Tenemos algo en común cuando aprendemos una lengua. Contexto social, por ejemplo. Hay palabras que puedan ser similares, una polisemia, por ejemplo. ¿Qué es lo que ocurre? Hay algo que tenemos en común. Bueno, vamos a ver brevemente unas teorías sobre cómo se aprende una lengua inicial, ¿okay? Nuestra lengua materna. Lenenberg nos dice que el lenguaje es un producto de la maduración ontogénica de los procesos cognitivos. El proceso cognitivo va a estar ahí. Y la adquisición o ese aprendizaje de lengua va a ser una causa natural. Dice que el ser humano no nace dotado para aprender a hablar.
No es que tenemos el microchip aquí, pingo, ya empezamos a hablar, sino es una evolución de esas capacidades cognitivas. Halliday nos dice que tenemos 7 habilidades o 7 funciones en base a nuestras habilidades o círculo sociolingüístico. La razón por la cual hablamos es porque estamos rodeados de gente que nos va a proporcionar de alguna manera esa habilidad lingüística. Nos habla de que el lenguaje es un instrumento comunicativo. Nos habla que nosotros como individuos podemos regular qué es lo que decimos y cómo lo decimos de acuerdo a nuestro contexto social. Nos sirve para interaccionar, ¿verdad? Nos sirve para expresar nuestra opinión, algo personal que queramos decir. Nos sirve para explorar la heurística, ¿no? Vamos a ver qué es lo que quiero obtener. Nos sirve para crear lo que es la habilidad imaginativa o informativa para poder informar a otras personas. Skinner, que creo que todos ya lo conozcan, al B.F. Skinner, nos habló del estímulo y respuesta, ¿no? Del estímulo y response, y con el refuerzo. Es decir, que nosotros actuamos en base a unas necesidades. Un niño llora, que es una forma de comunicación, porque tiene una necesidad. Es decir, hay un estímulo, por lo tanto, hay una respuesta, y la respuesta es la atención, ¿no? Cuando nosotros creamos un tipo de estímulo lingüístico, vamos a tener una cierta respuesta, esperamos. ¿Y qué ocurre? Que adquirimos ese sistema de aprendizaje en el L1, en la lengua materna, a base de mucha repetición y esa repetición se convierte en un hábito. Vygotsky, el famoso ruso Vygotsky, nos hizo el planteamiento de lo que era el lenguaje y el pensamiento. ¿Okay? Él nos dice que existe un proceso de interiorización en base al exterior. El famoso Piaget, que creo que todos también habrán escuchado de él, nos dice que el pensamiento es anterior al lenguaje, obviamente, ¿no? Ya que la fuente del conocimiento es la acción. Las acciones físico-mentales, por medio de una coordinación, forman unos esquemas que derivan a estructuras operacionales del pensamiento. Se han dado cuenta que un niño, por ejemplo, nos habla de su egocentrismo, es decir, siempre un niño pequeño quiere hablar de su propio, tiene unas necesidades, y a lo largo de su etapa, esas necesidades se convierten en algo social. Y quisiera comentarles algo que vamos a analizar un poquito en detalle, cómo aprende un niño en base a su edad. Chomsky. Noam Chomsky, un profesor de la MIT en Massachusetts, nos habla de que los niños no aprenden a hablar por imitación, sino que los humanos nacen genéticamente con lo que se llama el dispositivo de adquisición del lenguaje. ¿Okay? Que luego un poquito más tarde hablaré de lo que es ese dispositivo. Y también nos comenta sobre la teoría de gramática universal, es decir, que nacemos ya con esta habilidad de poder generar formas lingüísticas casi sobrenaturales. Y quiero darles un pequeño ejemplo. Aquí tenemos a papá y al niño, que el papá parece que está un poquito mosqueado, que él está pensando y dice, bueno, vamos a ver qué voy a hacer yo. Y compramos unas flores para mamá para ver si se soluciona un poquito el asunto en casa. Y el niño responde, cómpraselas. Fíjense que totalmente lo ignoramos. ¿Qué es lo que está diciendo el niño? Quiero hacerles un planteamiento básico sobre el aspecto lingüístico de esta formación. Tenemos el verbo comprar en su aspecto del infinitivo. El padre lo usa en el modo interrogativo usando la primera persona del plural. Compramos como algo genérico de ambos. Y el niño responde utilizando no simplemente un tiempo verbal en presente, sino activa lo que conocemos como el imperativo. Y cambia de compramos a una respuesta de compra, en la forma del tú, en un mandato. Pero además de eso, el niño no simplemente dice compra flores, sino dice cómpraselas. ¿Y qué es el se? ¿Es el verbo ser? No. ¿Es algo recíproco? No. ¿Es el se personal? No. El se es la derivación del objeto indirecto le, que, apoyado por el objeto directo lo o la, se transforma a se. Esa es la complejidad de todo este proceso. ¿Y las? ¿Qué es un artículo definido plural? No, es un objeto directo que refleja el concepto de las flores. Ahora, el niño no simplemente tiene encableado en su cerebro, que nadie se lo ha dicho. Yo le aseguro que a un niño de 4 años le dice, pero hijo, mira, es que el imperativo se utiliza antes del sujeto directo. No, eso es algo innato, lo que dice Chomsky, esa es la gramática universal. Pero además de eso, vamos a hablar un poquito de la sintaxis de todo este aspecto. Tenemos las, compra, se. ¿Cómo sabe el niño cómo ordenar?
esta secuencia. Y imagínense, y les invito a que lo hagan en alguna ocasión, modifiquen o alteren el uso de los objetos directos o el objeto indirecto y verán la confusión que pueden crear. Pero el niño utiliza el imperativo, el objeto indirecto, y él sabe naturalmente que el objeto indirecto va a preceder al directo y formula esta simple secuencia que nadie ni siquiera lo piensa. El niño siempre ha dicho, cómpreselas, pero si analizamos en lo que está diciendo un crío, verdaderamente hay que pensar la complejidad de la lingüística en nuestro propio sistema cerebral. Ahora bien, vamos a hablar un poquito cómo aprende un niño. ¿Se han fijado que este proceso de adquisición de 1 o 2 años, el niño cuando nace tiene una necesidad de comunicarse, ¿no? Realmente algún tipo de comunicación va a ser la comunicación corporal, ¿no? Especialmente con la madre. El tacto es una de las maneras, la comprensión auditiva es una de estas. Esa atención-acción, ¿no? El lloriqueo, por ejemplo, el balbuceo, el aceo, la sonrisa puede ser un sistema de comunicación, ¿okay? El desarrollo auditivo, la producción de las consonantes. ¿Sabían ustedes que la mayoría de las lenguas, las primeras consonantes que se desarrollan en un niño es las nasales? Por tal razón, la palabra mamá se utiliza en muchas lenguas, o el equivalente a mamá comienza con la letra M en muchas lenguas. Es pues un desarrollo fisiológico normal, ¿okay? Y también utilizan otras consonantes como puede ser la bilabial, la interdental, etcétera, que son las más naturales. Lenguaje polifrásico, es decir, que solamente los niños hablan de una palabrita, o sea, pueden responder a esa altura con el sí o no, por ejemplo. Y son unos expertos en el no. Y todo es atención propia, todo es atención propia. ¿Okay? ¿Qué ocurre cuando tenemos a un niño de 2 a 4 años? Nosotros llamamos en inglés el terrible twos, son los terribles, o sea, los de los 2 ¿y por qué? Hay una razón por la cual. Lo único que se limita un niño de 2 años es a imitar sonidos. ¿Okay? Ellos tienen un tipo de relación de casos. Aquí B.F. Skinner diría, bueno, este es el estímulo-response, ¿no? O sea, el estímulo y la respuesta, el comportamiento. Lo quieren aquí y ahora, o sea, no comprenden el espacio y el tiempo. Empiezan a desarrollar las vocales y empiezan a utilizarlas de alguna manera. Utilizan consonantes, diptongos, etc. Los niños de 2 a 4 años ya empiezan a duplicar su propio vocabulario anualmente. Es decir, si un niño para el cabo de un año, cuando tiene 2 años, ha aprendido 200 palabras, cuando tiene 3 ha duplicado ese vocabulario. Esas son estadísticas. Y utilizan frases extremadamente simples y muy detalladas. Niños de 4 a 7 años, aquí es donde ya empieza lo importante. ¿Por qué empieza lo importante? Ese es el sistema de la escolarización. Es donde cambia el aspecto social de sobrevivencia en una lengua a un aspecto cognitivo, de desarrollo. ¿Okay? Tenemos toda la habilidad de sociofamiliar. Es decir, nuestras circunstancias nos van a impactar en la manera en que nosotros vamos a aprender. Hay un estímulo cognitivo, de intuición lógica, y al niño ya no es esa respuesta, sino ya empieza a pensar un poquito más. Empezamos a utilizar ya el vocabulario. Los críos ya empiezan a jugar con el vocabulario, empiezan a hacer ya los chistes, se dan cuenta de la polisemia, de los significados múltiples o diferentes, ya empiezan a mirar, mira, ahora si digo esto hace gracia. Empiezan a leer y empiezan a escribir. En el momento que empiezan a leer y escribir, imagínense lo que ocurre con el incremento del vocabulario. Ya empiezan a entender conceptos como el género y el número. Empiezan a entender conceptos como aspectos verbales, como estructuras gramaticales, aspectos compuestos, subordinados, etc. Niños de 7 a 12 ya es un poquito más avanzado, como pueden ver. Ya empiezan a tener su propia autonomía lingüística, pensamiento lógico-inductivo, pensamientos realistas, introducción a nuevos símbolos, porque aquí ya empiezan a integrarse un poquito en las matemáticas, en muchas escuelas ya empiezan a observar una segunda lengua, etc. Estructura y comunicación. Y algo que ocurre es la pubertad. Y aquí está el elemento básico que nos decía Chomsky con ese dispositivo de adquisición lingüístico. ¿Por qué una persona cuando aprende una segunda lengua a una edad avanzada tiene un acento, por ejemplo? Mientras que un niño pequeño cuando aprende una segunda lengua en un país, por ejemplo, no lo tiene. Todo es un aspecto fisiológico de escucha y producción oral. ¿Qué ocurre con la pubertad? Hay tantos cambios fisiológicos que ese dispositivo de adquisición lingüística comienza a cerrarse a medida que nosotros vamos creciendo. El dispositivo es como una esponja, absorbe cuando va creciendo en el proceso de crecimiento. Cuando llegamos a la pubertad, ese dispositivo empieza a cerrarse. Y cuanto más vayamos creciendo,
peor se nos va a complicar la situación. Por lo tanto, ¿existen diferencias en la adquisición de una lengua versus una segunda lengua? Pues claro que las existen, y muchas, ¿no? Vamos a ver alguna cosita. Aquí tenemos a un niño que inicialmente, y aquí tenemos un adulto. El niño, vamos a ver si podemos darles unas dosis de una segunda lengua. Y vamos a dar unas dosis de una segunda lengua a un adulto. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Yo lo que observo es que un niño aprende de una manera como si fuera una pirámide boca abajo. Empieza de cero a aprender una adquisición de lengua y va incrementando. ¿Y por qué? Porque tiene ciertas habilidades, de las cuales voy a comentar enseguida, que le hacen expandirse. Mientras que el adulto es lo opuesto. Ya comienza con una base, ya tiene su propia identidad, ya tiene su propio conocimiento lingüístico y ahora va a ser un poquito más susceptible a la hora de aprender esa segunda lengua. Por lo tanto, ¿hay diferencias entre una adquisición y aprendizaje de una lengua? Claro, los niños tienen su vía, tienen su agenda y los padres tienen su agenda. ¿Cuántas veces se me ha preguntado, mira, oye, que yo quiero que mi hijo aprenda, pero que no aprende una segunda lengua? ¿Cómo es que no aprende inglés o español o lo que sea? ¿Cómo es que no lo aprende de esta manera? ¿O cómo es que yo no lo aprendo? Que eso es lo típico que los adultos me dicen a mí, ¿no? Segundo, el niño tiene sus necesidades. ¿Cuántas veces me ha pasado? El niño va a tener otra disposición. Entonces tenemos que crear una necesidad para que ese niño aprenda. Los conceptos de la afectividad, la motivación, la inhibición. Voy a ir un poquito rápido porque comprendo que igual ya se me está acabando el tiempo y ni he llegado a la mitad todavía. En fin, la diversidad de los modelos de instrucción, diferentes metas de aprendizaje, etc. Vamos a ver algunas interrogantes que me gustaría exponerle a ustedes y quizás esta noche cuando quedamos en el hotel les puedo contestar estas preguntas. ¿Cuál es la mejor manera de aprender una segunda lengua? ¿Por qué hay tanta disparidad de resultados? Unos aprenden y otros no. ¿Por qué hay tanto fracaso? ¿Cuántos comienzan a estudiar inglés y al final terminan aprendiendo un poquito de inglés, pero no continúan con ello? Y por último, ¿cómo se aprenden nuevas destrezas comunicativas? Cuando hablamos de la lengua, hablamos de 5 destrezas. La habilidad auditiva, la comprensión auditiva, la habilidad hablada, ¿no? La lectura, la escritura y el entendimiento de la cultura. Factores que tenemos que tener en cuenta a la hora de aprender una segunda lengua. Por ejemplo, lo que es el mundo externo, qué es lo que nos rodea. El medio, ¿cuál es nuestro medio? Si nuestros padres son bilingües y no lo son. Si estamos viviendo en Rusia, pues hombre, eso va a ser un medio, una influencia, ¿no? ¿Cuál es el contexto? Si yo me voy a vivir a Rusia y matriculo a mis niños en unas escuelas de español, pues hombre, va a ser un poquito más difícil que aprendan ruso. ¿Qué ritmo de aprendizaje? Si ustedes dicen, bueno, pues yo voy a clase los martes. Yo tengo conocido una familia que me ha dicho, mira, es que nosotros estamos aprendiendo español porque todos los viernes por la tarde tenemos una charrita en mi casa sobre español y yo le enseño los números y las letras y las palabras. Y digo, pues tú sigas así que no van a aprender nada. ¿Okay? Entonces, ese es el ritmo y el grado, el nivel de dificultad. ¿Qué ocurre a nivel interno? Una anécdota, algo interesante con respecto a la adquisición número 1. Uno de los grandes problemas que tenemos en Estados Unidos es a niños inmigrantes que vienen a Estados Unidos y que no han recibido una buena escolarización. Es decir, su valor cognitivo al nivel 1 no ha sido desarrollado. Y ahora están en una situación bilingüe, por lo cual es desastrosa. Y esos críos cuando llegan a una edad superior ni saben su propia lengua ni saben una segunda lengua. Un minuto. Un minuto, ok. Individual. La edad, obviamente, es un factor, ¿no? La personalidad, la inteligencia, la memoria, la capacidad auditiva. Este es el perfil del típico alumno excelente de lenguas. Y espero que esto les ayude a saber, ok, ¿quién es que aprende y cuál es su perfil? Bueno, tiene que haber un propósito. Yo no voy a aprender una segunda lengua porque quedo bien ante mis amigos. No, tiene que haber una razón por la cual. Tiene que haber una motivación y hay que ser creyentes, hay que tener fe que sí vas a aprender la lengua. Hay que evitar la ansiedad y la inhibición. Hay que usar lo aprendido. La lengua, aprender una segunda lengua es como cualquier otra destreza o habilidad. Es igual que aprender a tocar el piano. Hay que concentrarse, hay que ver la diferencia entre significado y forma de la lengua. Hay que manipular, ¿no? El aspecto de la circuncisión, por ejemplo, el poder hablar de cosas sin, bueno, si no sabe la palabra, pues bueno, vamos a hablar de ello. ¿Okay? Hay que arriesgarse a aceptar el error. Este es uno, como diría Cushing, este es uno de los mayores problemas que tiene la sociedad, que se inhibe. El adulto piensa, uy, pero es que igual digo algo mal.
Uy, es que no lo he pronunciado bien. Uy, pero espera, es que he puesto el subjuntivo del verbo correctamente. Uy. Mientras que un niño no, se dispara totalmente. Y hay que tener ciertas técnicas de estudio para ello, tanto de memoria como cognitivas. Estas son algunas estrategias de aprendizaje y si tuviera un poquito más de tiempo hablaría de ellos, pero no voy a hablar. Simplemente que la lengua se aprende a través de adquisición de vocabulario. El otro día me llamó un señor muy conocido ahí en el estado de Utah y me dijo, mira, oye, mira, que quiero comprarme este programa que se llama Rosetta Stone, pero vale $600. Me gasto $600 en el programa. Digo, mira, como adquisición de vocabulario te va a servir, pero como aspecto sociolingüístico, como aspecto comunicativo, ya te puedes buscar una persona para hablar. ¿Okay? Estrategias inductivas, deductivas, etcétera, etcétera, tengo que seguir. Hay un proceso, una tipología de síntesis dentro del conocimiento, metacognitiva, cognitiva, socioafectiva, etcétera, etcétera, etcétera. Y siento, por respeto a mis ponentes, me gustaría concluir simplemente que, bueno, que les animo a todos a que aprendan una segunda lengua porque es algo muy bonito. Y con esto les dejo una imagen de mi querida institución en Utah Valley University, en el estado de Utah. Y muchísimas gracias. Que tengan un buen día. Bueno, doctor Baldomero Lago, muchísimas gracias por su presentación. Ahora